Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Marco Castelli y bienvenidos a un nuevo video del Lumion Pro 9.02. Vamos a ver en este video cómo podemos obtener renders fotorrealísticos y cómo podemos configurar nuestros renders dentro de Lumion, o qué es lo que podemos hacer a la hora de renderizar dentro de Lumion. Para ello vamos a abrir uno de estos proyectos, para trabajar con uno de estos proyectos. Voy a elegir la casa Fanswork, vamos a hacer un clic encima y vamos a esperar que cargue. Para poder hacer nuestros renders lo que tenemos que hacer es venirnos al modo foto, ¿sí? Tenemos esta pantalla que nos permite entonces configurar la posición de cámara, tanto así como la altura en la cual nosotros estamos en este momento parados o con la cámara en la mano, así igual como la distancia focal. Se recomienda que la distancia focal normalmente supere el ángulo de 20 milímetros, porque si es menor a 20 milímetros normalmente deforma en las esquinas. Un ángulo normal es de 35 milímetros, como una cámara de fotografías de las más comunes. Lo que vemos aquí a la izquierda son los efectos. Lo que hace que un render se vea fotorrealístico, o sea, que mejore muchísimo la calidad y que el render se vea mucho más real, son la configuración de estos efectos que tenemos aquí a la izquierda. Si nos fijamos, este es un efecto realista, ¿sí? Y el Lumion 9 trae, como los otros Lumion, un montón de efectos precargados. Si nosotros hacemos un clic aquí arriba, aquí encima, vamos a ver que tenemos entonces diferentes estilos, ¿sí? Estilos que podemos aplicar a nuestros renders o a nuestras tomas. Estos efectos pueden ser un buen punto de partida, ¿sí? Para comenzar, ¿sí? Y luego ir ajustando entonces como a nosotros nos guste ver la escena. Yo por el momento no voy a cargar ninguno de estos, pero si quisiera cargar uno de estos, sería simplemente hacerle un clic, ¿sí? Encima y estaría cargado, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que yo ahora estoy en modo realista, pero voy a venir acá, ¿sí? De paso, así les muestro cómo generar efectos, ¿sí? Me vengo a esta opción, me voy a desplazar un poquito, ¿sí? Me voy a desplazar un poquito para cambiar, ¿sí? Cambiar la posición. Voy a centrar un poco la imagen, supónganse que esta es la imagen que yo quiero, y si yo quisiera cargar acá un efecto, primero que nada lo que voy a hacer es guardar la imagen, que esto va a ser como guardar la posición de cámara, o como sería en SketchUp, guardar la escena, ¿sí? Con la cual voy a estar renderizando. Eso es lo primero que voy a hacer. Antes de guardarla, ¿sí? Puedo, si quiero ajustar el lente, podría ponerlo por ejemplo en 35 milímetros, ¿sí? O 34, ¿sí? Tirarme un poco hacia atrás, ¿sí? Tirarme un poco hacia atrás. Voy a bajar, vamos a bajar un poco esto. Vamos a ponerlo a 1 metro. Enter. Y lo que voy a hacer es me voy a desplazar un poco hacia la derecha para tener una mejor vista. Supónganse que este va a ser mi render, ¿sí? Una vez que tengo configurado entonces la posición desde cual yo voy a renderizar, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es hacer un clic acá en guardar imagen y tengo ya entonces guardada esa posición de cámara para poder hacer entonces mi render. Si la quisiera ajustar, la puedo ajustar, ¿sí? Centrarla un poquito mejor en lo que yo necesite hacer, ¿sí? Y vuelvo a guardarla y tengo esa mi posición guardada. Si le quiero cambiar el nombre, en vez de dejarla de foto 6, le quiero poner otro nombre, ¿sí? Le hago un clic acá y escribo lo que quiero, ¿sí? Puedo borrar y escribir lo que quiera. Y este va a ser el nombre con el cual se va a guardar el render. Habíamos dicho que podíamos poner un estilo. Una cosa a tener en cuenta muy importante antes que me olvide. Lo que ustedes están viendo acá no es lo que se va a renderizar. O sea, no, la calidad de lo que ustedes ven acá no es exactamente lo que va a salir en el render. Por eso es sumamente importante que nosotros hagamos varios renders hasta dar con la calidad o con los efectos que nosotros queremos de la forma que nosotros queremos. O sea, no tengan, si bien esta pantalla nos da una idea de cómo va a quedar el render, no es exactamente igual cómo va a lucir el render. De hecho, vamos a hacer una prueba. Yo voy a renderizar esto así sin ponerle ningún efecto. No le voy a poner ningún efecto y vamos a hacer un render de esto así. Para renderizar esto, yo puedo agarrar y venirme acá a este botón, hago un clic encima y tengo acá arriba dos opciones.
Una opción es hacer un render de la imagen actual. Esta es la imagen que nosotros tenemos en este momento. Y la otra opción, si yo tengo varios renders, o sea, varias escenas o varias posiciones de cámara guardadas, poder renderizar de un plumazo todos estos renders. O sea, hacer todos los renders de una sola vez. Fíjense que tienen acá un check, que quiere decir que esto se va a renderizar. Si yo quiero que alguna de estas imágenes no se renderice, le hago un clic encima, se le sale el check y esta imagen entonces no sería renderizada. Si quiero que se vuelva a colocar, le hago clic encima. Si quiero modificarles ahora los nombres, se los puedo modificar ahora. No tengo ningún problema, puedo modificarles los nombres a cada una de estas imágenes. Si quisiera guardar canales para poder trabajar en postproducción y hacer manipulación o edición de imágenes en postproducción, puedo venir acá a tildar cada uno de estos canales. Fíjense que cada uno de estos canales dice mapa de profundidad, este es el mapa de las normales, este es el mapa de reflexiones especulares, el mapa de iluminación, ¿sí? El mapa del cielo alfa y este que es el mapa del material ID, que es lo que hace, si no saben, es colocarle a cada textura o a cada parte de, digamos, de nuestro render un color plano diferente para que luego nosotros podamos con fotoedición reemplazar o seleccionar, hacer selecciones por color y modificar, ¿sí? esa selección, ¿sí? Es una forma muy fácil de crear máscaras de selección para, por ejemplo, no sé, oscurecer el pasto o cambiarle el tono o la saturación al pasto o poner otro pasto o hacer lo que nosotros queramos, lo mismo con el cielo o lo que fuera. Es un canal que lo van a ver mucho en los tutoriales de internet, que se utiliza muchísimo para hacer retoque fotográfico y crear máscaras de selección de una forma muy sencilla. Entonces, lo que tenemos acá básicamente es la opción de renderizar hacer todos los renders de un solo plumazo, trabajar si queremos con los canales y elegir en qué calidad queremos renderizar. Normalmente, si es para mandarle a una persona para que vea básicamente la toma y básicamente cómo va quedando nuestro render, nos vamos a manejar con el formato mail o nos vamos a manejar con mail y escritorio. Estos serían, digamos, los dos formatos más básicos que vamos a utilizar, ¿sí? Como para previsualizar, ¿sí? Previsualizar cómo está quedando nuestro render. A la hora de terminar un render o hacer un render final, normalmente el que vamos a usar es el de impresión. Y alguna vez, si el cliente nos pide, podemos llegar a usar un render mucho más grande como es el de un póster, ¿sí? Pero normalmente, o sea, para entregar un trabajo final, nos vamos a mantener en escritorio e impresión. Con estos dos tamaños es más que suficiente para entregar un render final. Dicho esto, entonces, una es para renderizar hacer todos los renders de un plumazo y la otra es para hacer un render básicamente de la imagen que nos interesa en este momento y ver realmente cómo queda. Yo voy a elegir en este momento escritorio 1920 x 1080 y vamos a hacer un render. Fíjense que cuando aprieto para hacer el render me dice que le diga dónde lo voy a tirar este render. Nos vamos a abrir a curso. Vamos a crear una carpeta nueva, vamos a poner entonces render test, ¿sí? Y vamos a tirarlo acá adentro. Entonces le voy a poner el número 01, ¿sí? Y vamos a poner sin efectos. Y vamos a poner guardar. Se hace el render, fíjense que es un render muy rápido, muy veloz, ¿sí? Y este básicamente sería el resultado que nosotros tenemos. Si nosotros queremos verlo en la carpeta, ponemos abrir carpeta y acá tenemos el render, le hacemos doble clic y estamos viendo entonces cómo queda el render sin absolutamente ningún efecto, ¿sí? Esto es sin ningún efecto, ¿sí? Como vemos es una calidad bastante buena, ¿sí? Vamos a cerrarlo, esto, ¿sí? Voy a minimizar esto. Voy a poner OK acá. Y lo que vamos a hacer ahora es cargar un efecto personalizado. Por ejemplo, vamos a venir a estilo personalizado y vamos a cargar entonces realista. Y como ven, se cargan un montón de efectos, ¿sí? Esto es un estilo en realidad, que este estilo tiene un montón de efectos, ¿sí? Que tienen una relación directa o modifican en forma directa. Cada uno de estos efectos modifica en forma directa nuestro render. O sea, acá hay un montón de efectos que trabajan, ¿sí? Con nuestro render. Por ejemplo, agregando sombras,
sombra, aberraciones cromáticas, que es como un desenfoque, profundidad de campo, que es desenfoque de movimiento, skylight, que tiene que ver con el cielo, hyperlight, que tiene que ver con los rebotes secundarios y cómo se calcula la luz, las reflexiones, ¿sí? La corrección de color, que permite hacer modificaciones sobre el color, la exposición, que permite oscurecer o aclarar la imagen, y agudizar, que permite definir, ¿sí? Si queremos, de alguna forma, definir mejor entonces los bordes. Pero estos efectos ya vienen trabajados o preconfigurados por la gente de Lumion. Nosotros en cualquier momento podemos hacer clic en cualquiera de ellos y modificarlo, ¿sí? Modificar entonces cada uno de estos efectos. Lo mismo en la exposición o lo que quisiéramos, ¿sí? Si yo quiero hacer la escena más clara, por ejemplo, tiro hacia aquel lado y es más clara, y si la quiero más oscura, hacia el otro lado, ¿sí? Vamos a dejarlo como vino por defecto, que era en 0.5, y vamos a hacer un render con el efecto, con este estilo realista para compararlo. Entonces, nuevamente venimos acá a este botoncito y vamos a hacer un otro render, pero ahora sí con el efecto. Así que ponemos 0.2 y vamos a poner estilo realista. Y guardar. Estas mismas pruebas las pueden ir haciendo ustedes en sus máquinas. Obviamente va a tardar un poco más el render porque ahora tiene efectos que tiene que calcular, ¿sí? Ahora la máquina está calculando un montón de otra información para tener otro resultado. Y acá vemos los dos renders. Vamos a comparar uno y otro. Este sería uno y este sería el otro, ¿sí? Como vemos, hay una diferencia notable entre uno y otro. Fíjense, por ejemplo, en las sombras y el color del pasto. Vamos a ver eso primero. Fíjense, ¿sí? Esto es sin efectos, este es el estilo realista, ¿sí? Fíjense en la vegetación. Fíjense, por ejemplo, acá arriba en la vegetación. Esto es estilo realista. Fíjense, este es el sin efectos. Realista, sin efectos, ¿sí? Realista, sin efectos. O sea, es notable cómo van cambiando los renders, ¿sí? Miren el color del cielo, también cómo se modifica entre uno y el otro. Bien, otra vez, puede gustarnos o no gustarnos, ¿sí? Lo que logramos con los efectos que acabamos de cargar. Si nosotros quisiéramos modificarlo, en cualquier momento podemos modificar cualquiera de estos y en cualquier momento podemos agregar un nuevo efecto. Por ejemplo, podríamos agregar el efecto que es parte de Lumion Pro 9, que tiene que ver con los cielos reales. Cielos reales son mapas HDR que nosotros podemos ahora cargar para iluminar directamente nuestras escenas utilizando entonces cielos que son físicamente correctos o que son reales. Nosotros cargamos cielos reales, tenemos la opción de elegir qué cielo queremos. Haciendo un clic acá podemos cambiar a diferentes tipos de cielo. Fíjense que dice cloudy, evening, o sea, nocturnos, a la mañana, ¿sí? Sunset, ¿sí? Atardeceres o limpios, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, un cielo limpio. Y esta entonces sería básicamente, ¿sí? La iluminación que tenemos con el cielo limpio. Si nosotros quisiéramos cambiar la rotación, podemos nosotros desde acá cambiar la rotación del sol y vemos cómo se va modificando la posición, ¿sí? De las sombras en base a cómo nosotros cambiamos la rotación del sol, ¿sí? Vean cómo se va cambiando entonces. También podemos ajustar el brillo, ¿sí? Fíjense que podemos subirlo o bajar el brillo que tenemos, ¿sí? Inclusive el brillo general de la imagen podemos hacerlo más o menos brillante, ¿sí? Y una vez que terminamos, ¿sí? Lo minimizamos. Si queremos ocultar un efecto, por ejemplo, yo quiero ocultar el efecto del skylight, puedo hacerle un clic encima, fíjense, y lo oculto. Lo mismo con cualquiera. Si quiero que no calcule las luces secundarias o que no calcule las reflexiones, yo en cualquier momento puedo activar o desactivar uno de estos. Vamos a hacer un nuevo render ahora con este cielo que acabo de colocar recién. Simplemente habiendo agregado este cielo, ¿sí? Vamos a ver cómo queda entonces un nuevo render. Vamos a hacer un clic aquí. Y vamos a hacer un nuevo, entonces, vamos a probar un 3, estilo realista. Cielo HDR. Bien, y abrimos para comparar. Entonces, vamos a abrir acá y vamos a comparar entonces este y este, ¿sí? Fíjense cómo cambió la iluminación. Fíjense, por ejemplo, aquí adentro, ¿sí? Esto es con el HDR.
y esto es sin el HDR, ¿sí? Con y sin, ¿sí? Vean cómo la iluminación cambia notoriamente. Bien, voy a cerrar esto, vamos a minimizar esto. Yo tengo un curso dentro de YouTube o dentro de mi página web, ¿sí? Donde hablo con Lumion 8.5 de cómo configurar los efectos para tener render fotorrealísticos. Yo no voy a tocar esos temas ahora acá y les voy a explicar cada uno de estos y cómo configurarlo, pero lo tienen exactamente igual explicado con Lumion 8.5. ¿Sí? Yo les aconsejaría que a este punto ustedes podrían dejar de ver esta sucesión de videos y pasar a ver, ¿sí? A pasar a ver todos los 12 videos que componen entonces el curso de Lumion 8.5 efectos, cómo mejorar sus renders. Si ustedes aprenden a configurar estos efectos, ustedes van a lograr entonces tener un mayor control de la salida de su render, ¿sí? Y va a ser un render mucho más real, que va a exigir mucho menos trabajo en postproducción, o que incluso van a poder enviarle al 90% de los clientes tal cual sale de Lumion. Si ustedes dan con una calidad, supónganse que ustedes se configuran una calidad alta, ustedes logran balancear estos 10, 12 efectos y ustedes logran tener un cierto control de su render, que ustedes lo quieren guardar, pueden venirse aquí a archivo, guardar efectos, y se guardan estos efectos, ¿sí? Se los guardan y le ponen entonces iluminación solar, o le ponen, no sé, configuración luz del día Lumion, ¿sí? Cuando ustedes generen otra escena en otro proyecto, en donde sea, ustedes se pueden ir a cargar esos efectos. Y ya cargando esos efectos, ustedes van a tener toda esta configuración ya lista. No lo van a tener que volver a hacer otra vez. Lo mismo si fueran efectos para una escena nocturna o lo que fuera. Yo puedo agarrar, por ejemplo, acá, salvarme, ¿sí? Salvarme otro render, que puede ser el mismo u otro. Yo en este caso voy a salvar el mismo, ¿sí? Y yo venir a cargar entonces un estilo de noche, ¿sí? Para mi render, ajustar lo que tenga que ajustar y salvarme un estilo nocturno. Y entonces cuando yo quiera a cualquier render o a cualquier imagen aplicarle este estilo nocturno, lo único que voy a tener que hacer es venir y cargarlo. Vengo acá, archivo, y pongo guardar efectos, y me guardo esto entonces dentro de render text como nocturno o noc, ¿sí? Supónganse que le pongo ese nombre, le pongo guardar. Si yo este render, este que está acá, lo quiero hacer nocturno, le hago un clic encima, vengo acá, pongo venir, archivo, cargar efectos, y me cargo noc, y automáticamente tengo el mismo render, la misma toma, pero en forma nocturna. Si quiero renderizarlo de día y me lo hubiera guardado, ¿sí? Me voy ahí y cargo el mapa de día, y tengo en una sola toma de imagen los dos renders, ¿sí? Sin ningún tipo de inconveniente. Otra cosa que pueden hacer es, si ustedes quieren, es copiar los efectos o borrar los efectos. Fíjense que si yo esto lo quiero borrar, le hago doble clic acá y esto lo borro. Si quiero borrar esta toma, le hago doble clic acá y borro esta toma o esta posición de cámara de este render, ¿sí? Lo mismo. Si quiero venir acá a menú y quiero venirme, puedo venir a editar y puedo copiar efectos, o sea, copiar estos efectos para pegarlo en otro lado, ¿sí? Supónganse que me quiero copiar estos efectos. Vengo aquí, vengo a este renderizado y vengo acá y pongo editar y me pongo copiar efectos. Vengo a este y pongo editar y pongo pegar efectos, y tengo los mismos efectos que tengo en este render, ¿sí? Pero en este, ¿sí? Con la misma configuración, nada más que en otro render. Si quiero también desde aquí puedo eliminar los efectos. Puedo venir aquí y puedo venir a editar y poner eliminar efectos, y voy a borrar de una todos los efectos. Tengo mi escena limpia y puedo venir a cargar un efecto o un estilo personalizado y desde aquí partir y entrar a modificarlo, ¿sí? Si quisiera. O puedo arrancar desde cero. Otra cosa que pueden hacer, ¿sí? Otra cosa que pueden hacer es venirse acá a construir con efectos. Construir con efectos les permite a ustedes pasar a la ventana de construcción, ¿sí? Estamos en la ventana de construcción, donde tenemos un ángulo de cámara mucho más grande o mucho mayor, y ver cómo está quedando básicamente nuestra escena con los efectos que tenemos aplicados en el momento. Inclusive si tuviéramos un cielo HDR, entonces viendo el cielo HDR. Voy a quitar esto
y vamos a venir entonces a esta imagen. Acá, como vemos, tenemos una imagen HDR. Si yo voy a construir con efectos, voy exactamente a la misma posición donde tenía la cámara, pero también tengo el aporte, a medida que estoy construyendo, tengo el aporte del HDR dentro de la imagen. Que de otra forma no lo tendría, porque si yo me voy a la parte de modo construcción, como vemos, vuelvo a tener el cielo normal. No tengo opción acá de colocar un cielo HDR, ni ver cómo influye o cómo se ve el cielo HDR en esta parte. Solamente lo tengo disponible en el visor de foto o en la opción de construir con los efectos. Obviamente eso requiere más máquina, porque al construir con efectos la máquina está mostrando de alguna forma los materiales de forma más correcta, o con los efectos aplicados, las sombras y un montón de cosas que hacen que los recursos de máquina sean mucho mayores, ¿sí? El trabajar en construir con efectos obliga a la máquina a trabajar de forma mucho más pesada que si yo estoy en el modo construcción, ¿sí? En el modo construcción la máquina trabaja más relajada, así que es una cosa a tenerla en cuenta, pero bueno, quería que lo sepan. Recuerden algo muy importante, un tip que les voy a dar. No solamente tenemos los efectos o los estilos que tenemos acá para cargar, sino que también tenemos varias escenas del Lumion, nosotros que nos vienen con Lumion, que esas escenas, al igual que estas, tienen ya no solamente guardados renders, sino que también tienen cargados y modificados los efectos, ¿sí? Para obtener renders de calidad. Así que pueden también servir el que ustedes miren no solamente en las tomas, o sea, no solamente las tomas que tienen guardadas, sino cómo fueron configurados estos efectos, ¿sí? Por la gente de Lumion, para que ustedes aprendan de las configuraciones que tienen acá. Inclusive, ustedes, si le consideran que el nivel alcanzado en este tipo de render, que ustedes pueden renderizarlo, es alto y a ustedes les gusta cómo se ve, se pueden otra vez guardar este efecto, por ejemplo, Daytime, se lo pueden guardar con el nombre que ustedes quieran para utilizarlo en uno de sus renderizados, ¿sí? De este proyecto o de cualquier otro proyecto, no tiene que ser de este proyecto. Ustedes podrían dejar este render tal cual se ve acá, ¿sí? Porque logran, digamos, la escena, ¿sí? Guardar la escena como les gusta, y la podrían dejar tal cual la están viendo en este caso. Pero en la realidad, los mejores renders o los renders más profesionales que van a encontrar dentro de Google, si se ponen a buscar y demás, van a ver que no se quedan solamente en este paso. Hay un segundo paso antes de obtener el render, que viene a ser como un render de composición. ¿Qué es esto del render de composición? Es básicamente que una vez que ustedes lograron decidir la toma o la posición de la cámara, el ángulo en que ustedes van a tomar su render, ustedes de alguna forma, como un pintor, digamos, le coloca detalles al cuadro, ustedes empiecen a modificar o a retocar este cuadro para que aún se vea mucho mejor. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes pueden ahora empezar a hacer ajustes más finos sobre esta edición o esta imagen o este futuro render que van a tener. Por ejemplo, podrían ahora ir al modo de construcción o ir al modo de construcción con efectos y poner atrás, ¿sí? Atrás algún tipo de imagen, ¿sí? Que por ejemplo tenga edificios para simular que esta casa no está en el medio del campo, sino que está en una zona de construcción. Simplemente colocando un objeto ahí atrás o una imagen ahí atrás o un plano con edificios. Podrían acá adelante, todo acá a los costados, por ejemplo, sobre este costado, colocar una cantidad de plantas, o sea, hacer básicamente con Lumion, colocarse un montón de plantas sobre este costado y un montón de plantas sobre este costado, e incluso plantas aquí adelante, para que queden como si fuera en un primer plano, ¿sí? Y formar o guiar la vista hacia propiamente el proyecto. Lo que se busca es generar una sensación, digamos, como de túnel, donde todo acá alrededor, ¿sí? Está ocupado y la imagen fluye o la vista es guiada hacia lo que intentamos mostrar, que en este caso es la propiedad. Entonces, si ustedes le colocan vegetación todo acá alrededor, aquí abajo, ¿sí? Y aquí a los costados, ¿sí?
es como que están generando, ¿sí?, esta especie de túnel, como le suelo decir yo, no sé si está bien dicho, donde el espectador va a fijar la vista en el punto central o lo más importante que vendría a ser la construcción en este caso. Inclusive después con los efectos, ustedes pueden aplicar desenfoque, ¿sí?, desenfoque de movimiento, donde van a hacer foco básicamente en la construcción. La construcción va a ser lo que tiene foco, o la construcción y algunos de estos árboles. Y, por ejemplo, los edificios van a estar ya desenfocados y todo lo que está acá en primer plano, las plantas que están acá en primer plano, también van a estar desenfocadas. Con lo que van a reforzar más aún que el foco, ¿sí?, o centrar la atención o la mirada básicamente en la propiedad, ¿sí? Y eso sería entonces como una composición, sería como pintar un cuadro. Ya les digo, ustedes lo pueden dejar así como está y hacer un render de esto y al cliente le puede encantar y estar maravilloso. Pero si se toman el otro trabajo, digamos, el trabajo de preparar cada uno de estos renders colocando esta suerte de escenario para renderizar, ¿sí?, ustedes le van a dar, digamos, otro toque más a su render que lo va a hacer que quede mucho mejor. Yo les aconsejo que cuando hagan esto, cuando hagan la decoración, básicamente la decoración de los renders, ustedes lo hagan en el modo de construcción, switchando entre el modo de construcción y el modo de fotografía, ¿sí? Y lo hagan colocando esos objetos que van a colocar de más en alguna otra capa. Ustedes se generan una nueva capa, ¿sí? Y en esa nueva capa, ¿sí?, ustedes colocan todos los objetos. ¿Por qué? Porque por cada render ustedes van a tener que activar o desactivar esa capa. Porque no va a ser lo mismo entonces digamos, la composición que yo hago para este render que la que hago para este o que la que hago para este otro. ¿Sí? Yo en cada uno de estos voy a tener que trabajar la composición y voy a estar agregando plantas y yuyos y césped y árboles y diferentes planos de ciudad o diferentes ángulos, ¿sí?, para que se vea entonces algo diferente en cada uno. Entonces, y si después, por ejemplo, tengo una animación de este proyecto, cuando haga la animación no me va a interesar que se vean todas estas cosas que estoy agregando por ahí ahora simplemente para componer un render. Entonces está bueno que lo pueda controlar y que lo pueda ocultar o habilitar según sea mi necesidad, ¿sí? De eso se trata. En esto la computadora nos da esa libertad. O sea, nosotros podemos poner y quitar lo que queramos en cualquier parte para que se vea mejor, ¿sí? Básicamente es eso. Bien, ahora sí los dejo. Les pido por favor que si les gustó comenten, se suscriban si no están suscriptos, ¿sí?, a mi canal o a mi página web, y me dejen sus comentarios bajo el video y compartan esta información con sus colegas, ¿sí? Chau, chau.